Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo ya el avance de lo que vamos a hacer, porque aquí lo tengo finalizado ya. Vamos a hacer el bordado del vestido solamente y se lo colocaremos al cuerpo. Solamente vamos a hacer eso porque, aunque no se tarda mucho en hacerlo, si tenéis experiencia bordando, ¿vale? El que no tenga experiencia tardará un poquito más, pero si tenéis experiencia no se tarda mucho, pero sí el vídeo se hace bastante largo porque quiero explicarlo despacito y bien. Entonces, para no cargar demasiado el vídeo, pues hoy solamente vamos a hacer el bordado del vestido y ya en los siguientes vídeos continuaremos. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces, vamos a tomar todos los hilos de bordar que os había enseñado en la lista de materiales. Como ya os dije en aquel momento, podéis utilizar los colores que vosotros queráis, ¿vale? Yo he utilizado estos que podéis ver aquí, pero es opcional, como queráis. Lo que vamos a hacer es, empezamos por la parte esta de arriba. Vamos a hacer una florcita ahí en el centro, con un círculo amarillo dentro, y después le vamos a hacer así hacia los laterales un par de ramitas verdes, de las cuales van a salir dos puntitos franceses en naranja y después aquí arriba en azul hay unas pequeñas florcitas también y en las esquinas dos morados. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar haciendo la flor del centro. Entonces, desde el centro del vestido, ¿vale? Desde dentro y más o menos en el centro, donde podáis, pasamos el hilo rojo o el color que vayáis a utilizar para la flor, ¿vale? Eso como vosotros veáis. Y vamos a hacer un pétalo así de esta manera. Pasamos el hilo hacia arriba, nos volvemos a meter en ese mismo sitio más o menos donde hemos entrado, ahí, y salimos como dos puntitos así en diagonal. Colocamos ahí el hilo y lo pasamos todo para que se nos quede así esta hojita. Ahora lo vamos a asegurar metiéndonos en el mismo punto, pero por fuera, ¿vale? No por dentro de lo que hemos hecho, sino por aquí fuera. Ahí nos vamos a asegurar. Vamos a colocar el pétalo que se me ha deshecho un poco. Ahí está. Y ahora vamos a hacer otros pétalos alrededor. Hacemos lo mismo, nos metemos por el medio. Vamos a salir en diagonal o aquí hacia arriba, depende de los pétalos que queráis hacerle. Salimos así por ahí, colocamos el hilo así por la aguja y sacamos todo el hilo. Y ahora lo aseguramos metiéndonos en el mismo punto, pero por la parte de fuera del lacito que hemos hecho. Nos pasamos hacia atrás y con la aguja vamos a abrir un poco el lazo y vamos a seguir haciendo pétalos. Hacemos lo mismo, nos metemos por el centro, vamos a hacer por este lado de aquí. Una vez que tenemos terminada la flor, hacemos un pequeño nudo aquí detrás y ya podemos cortar el hilo rojo. Podéis hacerle tantos pétalos como vosotros queráis. Aquí le he hecho nada más que 4 y en este tengo 6, así que ya veis la diferencia. Podéis hacer todos los que queráis. Ahora vamos con el color amarillo a hacerle este puntito francés que tiene aquí en el centro. Entonces nos vamos a pasar desde atrás hacia adelante en el centro de la flor, así con el color amarillo. Ahí está. Y ahora en la aguja vamos a enroscar esta hebra de hilo así las veces que queráis. Yo la voy a enroscar solamente 4 veces. 2, 3 y 4. Y una vez que lo tenemos,
lo vamos a meter ahí mismo donde hemos hecho este puntito, donde nos hemos pasado para aquí, pero no en el mismo punto, ¿vale? Justo al ladito, para que no se nos deshaga. Así. Vamos a seguir sujetando esta hebra que hemos enroscado aquí, la seguimos sujetando así con el dedo para que no se nos deshaga, y vamos a pasar toda esta hebra y no vamos a soltar esa rosquita hasta que terminemos de pasar toda la hebra amarilla hacia el otro lado. Así. Y una vez que terminamos de pasar, pues ya no se nos va a deshacer y ya podemos soltar. Aquí hacemos un nudo. Y ahí estaría el puntito de la flor. Ahora vamos con el color verde. Entonces, desde cada lateral de esta flor vamos a sacar un par de ramitas, por aquí una y por aquí otra, de esta manera. Os lo voy a mostrar cómo está aquí. Vamos a sacar más o menos una línea recta, pero haciendo varios puntos, y después de esa línea sacaremos uno así hacia arriba, otro por aquí, ¿vale? Los que vosotros veáis, pues esto es opcional, las ramitas que vosotros queráis. Así estaría bordado ya el verde, ya veis que no tiene por qué ser exacto, ¿vale? Si se quedan así las ramitas una hacia un lado, otra hacia otro, quedan más natural, así que lo podéis hacer como salga. Y ahora ya le vamos a hacer los puntos franceses que hemos hablado antes, que imitan flores, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho aquí en color amarillo, pero lo vamos a hacer con otros colores. Vamos a hacer dos naranjas, en mi caso, ¿vale? Podéis variar los colores, ya os lo he dicho. Dos naranjas, uno por aquí y el otro por este lado.
Ahí está. Ahora vamos a hacer 4 azules. Los vamos a hacer uno de este lado y otro de este otro lado, yo en cada una de estas ramitas que tengo aquí, y otros 2 abajo, uno aquí y otro por aquí más o menos. Así están los 4 y ahora ya solamente nos falta hacer 2 en color morado, que lo vamos a hacer aquí en una esquinita y también por aquí en la otra. Así estaría finalizada la parte de arriba y vamos ahora con los bordados de aquí abajo. Aquí abajo tenemos 6 filas de puntos bajos, que es el hueco donde vamos a hacer el bordado, porque donde tenemos puntos altos no se da bordado bien. Entonces vamos a tratar de meter todo esto en esas 6 filas. Vamos a comenzar haciendo estos bordados de aquí abajo. Vamos a hacer un nudo francés en color rojo y después sacaremos un par de ramitas hacia cada lado en color verde. Y en el medio de las ramitas vamos a hacer un punto naranja y en el otro lado un punto azul. Vamos a tratar de que nos quede bien al centro, así que el primer punto este rojo que vamos a hacer lo vamos a medir que quede centrado con esta florcita de aquí. Entonces más o menos por aquí y en la fila de abajo, para que nos quede espacio suficiente para hacer el resto, ahí lo vamos a empezar.
Una vez que tenemos esto, vamos a continuar haciendo la parte de arriba, que es una especie de cesta, imita una cesta y a la vez unos dientes de calavera. Entonces vamos a hacer este cuadrito de aquí. Entonces, tomando de centro la flor roja, vamos a salir una fila por encima, más o menos por ahí, y vamos a tomar los 3 puntos que tiene por encima esa flor roja, ¿vale? Dejándola así en la mitad, 1, 2 y 3. Por ahí más o menos. Voy a tomar un poquito más de este lado, así. Y ahora vamos a hacer en diagonal, tanto en este lado como en el otro, subimos 2 filas. Por ahí una. Y por ahí la otra. Y ahora vamos a cerrar la parte de arriba pasando el hilo así hacia el otro lado. Y nos vamos a meter por aquí por el medio para hacer otra rayita así transversal. Ahí, hacemos otra igual. Y ahora vamos a ir hacia la parte de abajo para ir sacando rayitas así hacia arriba. Podéis hacer 3, yo creo que con 3 son suficientes. Hacemos una, otra por aquí y otra por aquí. Y ahí estaría la cesta terminada. Ahora en la parte de arriba de la cesta vamos a hacer unos pequeños bordes así de color verde, ¿vale? Así rectitos. También subirán en cada lado diagonalmente, pero hacia el centro, ¿vale? Para recoger aquí esta flor que veis aquí. Y en el medio vamos a hacer una roja. Una vez que lo tenemos, vamos a hacer la florcita del centro de color rojo, que en este caso no vamos a hacer un punto, vamos a hacer una flor como esta de aquí, dentro de lo que se pueda hacer, ¿vale? Porque tenemos un trocito muy pequeño. Entonces, dentro de lo que podamos hacer, vamos a hacer una florcita así. Ahí estaría. Y ahora arriba de esta florcita, justo ahí en el medio, vamos a hacer un punto francés de color naranja.
Así vamos por el momento. Ahora le vamos a hacer a cada uno de los lados de esta cesta un punto francés de color azul. Y ya solamente nos queda hacerle estos laterales de aquí. Vamos a hacer con el color verde un par de ramitas aquí por la esquina y en el otro lado igual. Y después vamos a hacer 2 puntos franceses en color amarillo y con el color morado vamos a hacer 3 pétalos como los que hemos hecho en esta flor y en esta de aquí. Y ahí tenemos ya los bordados. Ahora le vamos a dar la vuelta al vestido y con un poquito de fieltro de color blanco, el mismo que le vamos a poner en los ojos, vamos a cortar 2 trozos del tamaño de los bordados, así y así. Este es más pequeñito, lo tengo que retocar. Y lo vamos a pegar con silicona caliente o con algún pegamento de tela, lo que vosotros tengáis, ¿vale? Pero con cuidado para que el pegamento no pase hacia el otro lado. Solamente le vamos a poner un poquito. Si nos sobra algo por debajo del vestido o por algún lateral, se lo recortamos. Lo único que nos interesa es que no se nos deshaga el bordado. Y así queda. Vamos a pegar el de arriba también. Ahí están ya pegados los 2 trocitos. Vamos a volver a voltear el vestido. Y ya se lo podemos colocar. Le vamos a colocar el vestido antes de colocarle la cabeza, porque si no luego no entra. Así que con los brazos hacia arriba. Por ahí lo vamos a meter.
bracito por cada agujerito de las mangas. Y así se nos queda ya colocado el vestido de Mamá Coco. Y bueno, pues como os he dicho, este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí porque aunque no es un vídeo que se tarda mucho en hacer, sí que es algo largo por la explicación, entonces no quiero cargarlo más. Os lo dejo así y así cada uno a su ritmo va bordando como más le guste y nos vemos en el siguiente donde ya vamos a hacerle su cabeza y a lo mejor pues el pelo, las sandalias, bueno, pues ya vamos viendo, ya nos queda muy poquito para terminar. Si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis. Si activáis la campanita, YouTube os avisa cada vez que yo suba un vídeo y así ya no tenéis que estar tan al pendiente. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis seguir en Instagram o en Facebook y cuando terminéis algún proyecto de este canal pues me lo podéis subir una foto y etiquetarme, que así yo lo veo, que me encanta verlos cuando los termináis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!